Un hombre poderoso, desahuciado por los médicos, decide caminar hacia el final, con la dignidad de quienes ya no esperan nada. Pero al cruzarse con una niña hambrienta e invisible, su muerte da paso a un renacimiento improbable. Cada gesto de ella curaba sus dolores invisibles, mientras él le enseñaba que pertenecer no depende del pasado, y ahora ya no lucha por su propia vida, lucha para asegurar el futuro de ella. Si amas las buenas historias, por favor suscríbete a nuestro canal y comenta desde dónde nos ves. Continuamos. La luz matutina de Barcelona se filtraba por los enormes ventanales del despacho de Ignacio Mendoza, un hombre que había construido su imperio inmobiliario desde cero. A sus 62 años, su rostro curtido reflejaba décadas de negociaciones implacables y decisiones calculadas que lo habían convertido en uno de los empresarios más respetados de Cataluña. Sin embargo, aquella mañana de abril, mientras contemplaba el Mediterráneo desde su oficina en el Paseo de Gracia, sus ojos no mostraban la determinación habitual, sino una extraña mezcla de resignación y desconcierto. 6 meses, quizás. Menos, había dicho el doctor Ferrer con esa voz neutra que los médicos reservan para los diagnósticos devastadores. Cáncer de páncreas, demasiado avanzado, pocas opciones de tratamiento. Ignacio había escuchado el veredicto con la misma compostura con la que afrontaba las crisis financieras, sin pestañear, analizando fríamente cada palabra, como si se tratara de cifras en un informe. ¿Y los cuidados paliativos? Había preguntado el médico. No, respondió Ignacio con firmeza. Prefiero vivir lo que me queda con dignidad en mi casa. Ahora, mientras ordenaba documentos en su escritorio de caoba, preparándose para dejar la empresa en manos de su junta directiva, una sensación de vacío lo invadía. No había familia que lo esperara en casa, ni esposa que llorara su partida, ni hijos que perpetuaran su apellido. Solo una mansión en Pedralbes, demasiado grande y silenciosa para un hombre solo, llena de antigüedades valiosas pero carente de fotografías familiares. Esa tarde, tras firmar los últimos poderes notariales, Ignacio decidió caminar, no hacia su chofer ni hacia su lujoso Mercedes, sino hacia las calles, sin rumbo fijo. Sus pasos lo llevaron lejos de las avenidas elegantes y las boutiques exclusivas, internándose en barrios que nunca frecuentaba. El Raval, con su mezcla caótica de culturas, olores y sonidos, le resultaba tan ajeno como un país extranjero. Fue allí, en una pequeña plaza rodeada de edificios desgastados, donde la vio por primera vez. Una niña de unos 8 años, sentada sola en un banco, con una mochila raída y unos zapatos gastados demasiado grandes para sus pies. Lo que más impactó a Ignacio no fue su ropa desaliñada ni su delgadez evidente, sino la mirada. Ojos grandes, oscuros y profundamente alertas, como los de un animal pequeño acostumbrado al peligro. Ignacio se sentó en el extremo opuesto del banco, observándola disimuladamente. La niña sacó de su mochila un cuaderno y un lápiz mordisqueado, comenzando a dibujar con concentración absoluta. ¿Qué dibujas?, preguntó él finalmente, sorprendiéndose a sí mismo por iniciar conversación. La niña lo miró con recelo antes de responder. Un castillo, donde viviré algún día. Había determinación en su voz, un contraste, sorprendente con su apariencia frágil. Ignacio notó entonces los moretones en sus brazos, las señales de una vida dura que ningún niño debería experimentar. «Me llamo Ignacio», dijo él. «¿Y tú?» «Sofía», respondió ella tras una pausa, como si no estuviera acostumbrada a que los adultos le preguntaran su nombre. «¿Esperas a alguien, Sofía?» La niña negó con la cabeza. «No tengo a nadie que esperar». Aquellas palabras, pronunciadas sin dramatismo pero cargadas de una verdad aplastante, resonaron profundamente en Ignacio. En ese instante, algo cambió en su interior, como si un interruptor se hubiera activado tras décadas de inactividad. «¿Has comido hoy?», preguntó con suavidad. Otra negación silenciosa. «Yo tampoco», mintió Ignacio. «¿Me acompañarías a comer algo?» Sofía lo estudió con esa mirada vieja en un rostro joven,
evaluando peligros potenciales como solo pueden hacerlo los niños que han aprendido a desconfiar. Finalmente, tras lo que pareció una deliberación interna, asintió. Caminaron hasta una pequeña cafetería cercana. Ignacio observó cómo Sofía devoraba un bocadillo y una porción de tortilla, guardando disimuladamente un segundo bocadillo en su mochila para más tarde. No hizo comentarios al respecto. Mientras comían, la niña comenzó a hablar, fragmentos inconexos de una vida en las calles. Una tía que bebía demasiado y desaparecía durante días, la escuela a la que ya no, iba a los lugares donde se podía dormir sin que te molestaran demasiado. ¿Y tus padres? Se preguntó Ignacio con cautela. Papá trabajaba en construcción. Un accidente, respondió ella, encogiéndose de hombros como si las palabras le resultaran insuficientes. Mamá se fue hace mucho. Nunca la conocí. Al salir de la cafetería, la tarde empezaba a caer sobre Barcelona. Ignacio sabía que debía regresar a su mansión, tomar sus medicamentos, prepararse para otra noche de insomnio y planificación de un futuro que ya no existiría. Pero algo lo retenía junto a esta niña. Sofía, dijo, finalmente. Tengo una casa grande, con habitaciones vacías. Si quieres, podrías quedarte esta noche. Mañana podríamos buscar ayuda, personas que puedan cuidarte mejor que... Se interrumpió, consciente de lo inapropiado e impulsivo de su oferta. ¿Qué estaba pensando? Él, un empresario al borde de la muerte, ofreciendo refugio a una niña desconocida. Era absurdo, irresponsable. Sofía lo miró fijamente, como si intentara leer algo en sus ojos. ¿Por qué? Se preguntó simplemente. Una pregunta justa que merecía una respuesta honesta. Ignacio pensó en su diagnóstico, en su casa vacía, en las décadas dedicadas a acumular una fortuna que ahora no significaba nada. Porque quizás ambos necesitamos compañía, respondió finalmente. Aquella noche, después de muchas dudas y una llamada a Rafael, su abogado de confianza, Sofía durmió en una de las habitaciones de invitados de la mansión Mendoza. Ignacio, sentado en su despacho, contemplaba la situación con una mezcla de incredulidad y algo parecido a la esperanza. Sabía que debía contactar con servicios sociales, seguir los procedimientos legales adecuados, pero también sabía, con una certeza inexplicable, que no quería que Sofía volviera a las calles o a esa tía negligente. Mientras revisaba su testamento, una idea comenzó a formarse en su mente. Quizás había encontrado, en el momento más inesperado y en el lugar más improbable, una razón para que sus últimos días tuvieran sentido. Quizás había encontrado por fin a alguien a quien dejar no solo su fortuna, sino también un legado de cuidado que él mismo nunca había recibido. A la mañana siguiente, Ignacio despertó sobresaltado. Por un momento, creyó que todo había sido un sueño. El encuentro con Sofía, la decisión impulsiva de traerla a casa. Pero entonces, escuchó un ruido tenue proveniente de la cocina. Se vistió apresuradamente y bajó las escaleras, encontrando a la niña sentada en la isla de la cocina, observando con curiosidad a Dolores, el ama de llaves, quien preparaba el desayuno con una expresión de perplejidad apenas disimulada. «Buenos días», saludó Ignacio, notando que Sofía ya estaba limpia y peinada, vistiendo la misma ropa del día anterior, aunque visiblemente lavada. «Le he dado un baño y he lavado su ropa, señor», explicó Dolores en voz baja. La pequeña madrugó. «Es mucho». Sofía comía tortitas con la concentración de quien sabe que cada comida es un privilegio, no una garantía. Al ver a Ignacio, inclinó levemente la cabeza en reconocimiento, pero no interrumpió su desayuno. «¿Has dormido bien?», preguntó él sentándose frente a ella. Sofía asintió. «La cama es muy grande. Nunca había dormido en una cama así». Aquella simple frase golpeó a Ignacio con la fuerza de una revelación. Todo lo que para él era cotidiano y dado por sentado para Sofía representaba un lujo inimaginable. Durante el desayuno, establecieron una conversación cautelosa, ambos tanteando los límites de aquella extraña situación. «Tengo que ir a la oficina esta mañana»,
dijo finalmente Ignacio. Pero volveré pronto. Dolores se quedará contigo, estarás bien. Sofía volvió a asentir, aunque Ignacio detectó un destello de inquietud en sus ojos. No me iré para siempre, añadió, comprendiendo su temor. Volveré para comer, lo prometo. En la oficina, Ignacio mantuvo una larga conversación con Rafael Torres, su abogado y uno de los pocos a quienes podía llamar amigo. Le explicó la situación, omitiendo los detalles de su diagnóstico, que mantenía en absoluto secreto excepto para su médico. Lo que propones es complicado, Ignacio, advirtió Rafael. No puedes simplemente acoger a una menor sin pasar por los canales oficiales. Hay procedimientos, investigaciones. Entonces iniciemos esos procedimientos, respondió Ignacio, con la determinación que lo caracterizaba en los negocios. Quiero solicitar la tutela temporal mientras se investiga su situación familiar. Si tiene parientes capaces de cuidarla, adecuadamente lo aceptaré, pero si no los hay, quiero convertirme en su tutor legal. Rafael lo miró con una mezcla de asombro y preocupación. Ignacio, esto no es como adquirir una empresa, estamos hablando de una niña, de una responsabilidad de años, y tú nunca has mostrado interés en ser padre. Las personas cambian, respondió simplemente, sin revelar que sus años probablemente se contarían en meses. Esa tarde, como prometió, Ignacio regresó temprano a casa. Encontró a Sofía en la biblioteca, rodeada de libros ilustrados que Dolores había desempolvado del ático, reliquias de la infancia lejana del propio Ignacio. «Me gusta leer», comentó la niña cuando lo vio entrar. «En la escuela era buena, antes de dejar de ir». «¿Te gustaría volver a la escuela?», preguntó Ignacio sentándose junto a ella. Sofía lo miró con cautela. «¿Podría? Mi tía decía que era una pérdida de tiempo». «Tu tía estaba equivocada», respondió él con una firmeza que sorprendió a ambos. «Mañana mismo hablaremos con algunas escuelas». Los días siguientes establecieron una rutina extraña pero reconfortante. Mientras Rafael iniciaba los trámites legales, Ignacio reorganizó su agenda para pasar más tiempo en casa. Por las mañanas, trabajaba desde su despacho mientras Sofía exploraba la mansión o dibujaba en el jardín bajo la supervisión de Dolores. Por las tardes, salían juntos, al parque, al zoológico, a librerías donde Sofía podía elegir los libros que quisiera. Una semana después del encuentro en la plaza, Ignacio tuvo una cita de seguimiento con el doctor Ferrer. Esperaba noticias sombrías, quizás una reducción en su pronóstico de vida. Para su sorpresa, los resultados mostraban una leve mejora. «No entiendo», confesó el médico, revisando las pruebas. «El tumor no ha retrocedido, pero tampoco ha avanzado como esperábamos, y tus valores sanguíneos han mejorado considerablemente». Ignacio no mencionó a Sofía, pero mientras conducía de regreso a casa, se preguntó si existiría una conexión entre la presencia de la niña en su vida y este inesperado respiro. La idea era irracional, lo sabía, pero no podía evitar sentir que, de alguna manera, al darle un propósito a sus últimos días, su cuerpo estaba respondiendo. Esa tarde, sentados en la terraza que daba al jardín, Ignacio tomó una decisión. Sofía dibujaba concentradamente, su lengua asomando ligeramente entre los labios, en un gesto de concentración que ya le resultaba familiar. «Sofía», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «he estado hablando con personas que pueden ayudarnos a que te quedes aquí, conmigo de manera oficial». La niña levantó la mirada de su dibujo, sus ojos súbitamente alerta. «¿Para siempre?», preguntó, y la vulnerabilidad en su voz hizo que algo se contrajera en el pecho de Ignacio. «Si tú quieres, y si no aparece algún familiar que pueda cuidarte mejor que yo», respondió con honestidad. Sofía dejó su lápiz y miró hacia el jardín procesando la información. «Mi tía no me quiere», dijo finalmente. «Nunca me quiso, solo me tenía por el dinero que le daban». «¿Qué dinero?», preguntó Ignacio, repentinamente atento. «El del accidente de papá. Él trabajaba construyendo edificios grandes. Un día no volvió».
Vinieron hombres de traje que le dieron dinero a mi tía. Ella compró muchas botellas y luego me dejaba sola mucho tiempo. Ignacio sintió que se le helaba la sangre. ¿Recuerdas dónde trabajaba tu padre o su nombre completo? Se llamaba Javier Sánchez, respondió Sofía. Trabajaba para una empresa grande, Construcciones, Mendoza, creo. El impacto fue como un puñetazo físico. Javier Sánchez. Ignacio recordaba vagamente el accidente, ocurrido 2 años atrás en una de sus obras en el distrito del Poblenou. La compensación había sido generosa, más de lo legalmente requerido, una decisión tomada por su departamento legal para evitar escándalos. Jamás imaginó que aquella niña del parque, la que ahora dibujaba en su terraza, fuera la hija del trabajador fallecido. ¿Estás bien?, preguntó Sofía notando su palidez. Sí, logró responder Ignacio. Solo necesito agua. Esa noche, después de asegurarse de que Sofía dormía, Ignacio buscó en los archivos de la empresa. Efectivamente, Javier Sánchez había muerto en un accidente laboral en una de sus construcciones. La indemnización había sido entregada a Carmen Vidal, hermana de la madre ausente, como tutora legal de Sofía. Los documentos incluían fotografías, un hombre joven de ojos expresivos, los mismos ojos de Sofía, y una mujer de aspecto duro, que debía ser la tía. La culpa y la responsabilidad se entrelazaron en el pecho de Ignacio. ¿Era esto lo que los poetas llamaban destino? ¿O simplemente la vida ofreciéndole una oportunidad de redención que no merecía? Al día siguiente, tomó una decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos. Durante el desayuno, mientras Sofía untaba mermelada en su tostada con esa concentración absoluta que ponía en todo, Ignacio carraspeó suavemente. «Sofía», dijo con voz firme pero gentil, «hay algo que quiero preguntarte, algo muy importante». La niña lo miró expectante, la tostada olvidada en su plato. «Si pudiera ser así oficialmente, ¿te gustaría ser mi hija y mi heredera?» Los ojos de Sofía se agrandaron, procesando la magnitud de la pregunta. Luego, con la simpleza desconcertante de la infancia, respondió, «¿Tendría que llamarte papá?» La pregunta tomó a Ignacio por sorpresa. «Solo si algún día quieres hacerlo. Puedes seguir llamándome Ignacio». Sofía asintió lentamente. «Entonces sí, me gustaría quedarme contigo y ser tu hija». Aquel simple intercambio selló un pacto que ambos, a su manera, necesitaban desesperadamente. Para Sofía representaba seguridad, un hogar, la promesa de una infancia recuperada. Para Ignacio significaba algo que nunca creyó desear, una familia, un propósito más allá de acumular riqueza, y quizás, aunque no se atrevía a formularlo ni en sus pensamientos más íntimos, una razón para intentar sobrevivir. El verano barcelonés desplegaba su esplendor sobre la ciudad cuando Sofía comenzó a asistir a una escuela privada que aceptó matricularla en un programa especial de verano para que pudiera ponerse al día antes del inicio del curso oficial en septiembre. Cada mañana, Ignacio la acompañaba personalmente, observando con una mezcla de orgullo y nostalgia cómo la pequeña, inicialmente retraída, comenzaba gradualmente a interactuar con otros niños. «Señor Mendoza, Sofía tiene un potencial extraordinario», le comentó la directora del centro durante una reunión de seguimiento. «Su capacidad para las matemáticas es sobresaliente, y aunque presenta algunas lagunas debido a su irregular escolarización previa, su determinación por aprender es admirable». Ignacio asintió, recordando las tardes en que encontraba a la niña rodeada de libros en la biblioteca, absorbiendo conocimientos, con una avidez que le recordaba a sí mismo en su juventud. Sin embargo, mientras la vida académica de Sofía florecía, los trámites legales para formalizar su tutela avanzaban con exasperante lentitud. «El sistema está diseñado para ser cauteloso», explicaba Rafael durante sus frecuentes visitas, especialmente cuando se trata de un hombre soltero solicitando la custodia de una niña sin relación sanguínea. Lo que Rafael no mencionaba, pero Ignacio intuía claramente, era que su diagnóstico médico representaría un obstáculo insalvable
si llegaba a conocimiento de las autoridades. Por ello, mantenía sus visitas médicas en absoluto secreto, programándolas cuando Sofía estaba en la escuela, ocultando cuidadosamente sus medicamentos. Paradójicamente, a medida que pasaban las semanas, Ignacio experimentaba una mejoría inexplicable. Los dolores agudos que lo habían atormentado se volvían intermitentes, su apetito regresaba y una energía que creía perdida para siempre animaba sus días. «Es desconcertante», admitió el doctor Ferrer durante una revisión a finales de julio. «El tumor sigue ahí, pero ha dejado de crecer. Tus marcadores tumorales han descendido significativamente». «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó Ignacio temiendo albergar esperanzas. «Significa que deberíamos reconsiderar las opciones de tratamiento», respondió el médico con cautela. «Existe un protocolo experimental en el Hospital Clínic. Hasta ahora consideraba que tu caso estaba demasiado avanzado, pero con estos nuevos resultados». Aquella noche, mientras Sofía dormía, Ignacio contempló el jardín desde su despacho, un vaso de whisky intacto en su mano. El tratamiento experimental implicaría hospitalizaciones frecuentes, efectos secundarios debilitantes y ninguna garantía de éxito. Hace 3 meses habría rechazado la idea sin dudar, prefiriendo la dignidad de sus últimos días a una batalla dolorosa y probablemente fútil. Pero ahora existía Sofía. Sofía, que comenzaba a sonreír con más frecuencia. Sofía, que aquella tarde le había mostrado su primer examen con una calificación perfecta, sus ojos brillantes buscando su aprobación. Sofía, que ya no escondía comida en su habitación por miedo a que un día no hubiera más. «Lucharé», decidió Ignacio bebiendo finalmente un sorbo de whisky. «Por ella lucharé». La primera sesión del tratamiento experimental coincidió con una excursión escolar de Sofía al Parque Güell. Ignacio había inventado una reunión de negocios para explicar su ausencia ese día. Al regresar a casa, débil y nauseabundo, encontró a la niña esperándolo en el recibidor, sosteniendo algo en sus manos. «Te he traído esto», dijo, ofreciéndole una pequeña figura de cerámica multicolor. «Es un lagarto, como los que Gaudí ponía en sus edificios. La he comprado con mi dinero». Ignacio tomó la figurita, conmovido por el gesto. Era la primera vez que Sofía le hacía un regalo. Probablemente el primer regalo que había comprado para alguien en su vida. «Es perfecto», logró decir disimulando un mareo. «Lo pondré en mi despacho, donde pueda verlo siempre». A medida que el tratamiento avanzaba, mantener su condición en secreto se volvía cada vez más difícil. Algunos días, los efectos secundarios lo dejaban postrado en cama, obligándolo a inventar excusas laborales. Sofía, con esa intuición aguda de los niños que han aprendido a detectar problemas para sobrevivir, comenzó a mostrar signos de preocupación. «¿Estás enfermo?», preguntó una tarde, entrando inesperadamente en su habitación y encontrándolo. «Más pálido de lo habitual». «Solo cansado», respondió Ignacio incorporándose con esfuerzo. «Demasiadas reuniones». Sofía lo observó con esos ojos que parecían ver más allá de las palabras, pero no insistió. En lugar de ello, se sentó junto a él en la cama y comenzó a contarle sobre un libro de astronomía que estaba leyendo. Ignacio escuchó, maravillándose ante la capacidad de aquella niña para absorber conocimientos, para entusiasmarse con el universo a pesar de las dificultades que la vida le había impuesto. «¿Sabes qué quiero ser cuando sea mayor?», preguntó Sofía repentinamente. «¿Qué?», respondió Ignacio, genuinamente curioso. «Médica, para ayudar a personas que están enfermas». Algo se quebró dentro de Ignacio ante aquellas palabras inocentes. La idea de que Sofía pudiera crecer, estudiar, convertirse en médica, una vida entera que él probablemente no llegaría a presenciar, lo llenó de una mezcla contradictoria de esperanza y tristeza. A principios de septiembre, cuando las calles de Barcelona comenzaban a recuperar su ritmo tras el letargo estival, ocurrió algo inesperado. Rafael llamó a Ignacio con noticias desconcertantes. «Ha aparecido alguien reclamando la custodia de Sofía», anunció sin preámbulos. «Carmen Vidal, su tía».
Dice que la niña escapó de casa y que ha estado buscándola desesperadamente. Ignacio sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Cómo nos ha encontrado? Alguien del colegio debe haber filtrado información, especuló Rafael, o quizás vio alguna fotografía en redes sociales. La cuestión es que ha presentado una denuncia formal y tiene documentos que la acreditan como tutora legal. Aquella noche, después de asegurarse de que Sofía dormía profundamente, Ignacio mantuvo una larga conversación telefónica con Rafael y Miguel Ortega, un investigador privado de confianza. «Necesito saberlo todo sobre Carmen Vidal», instruyó. «Ignacio, absolutamente todo. Si tiene antecedentes, deudas, adicciones, cualquier cosa que pueda usar para demostrar que no es apta para cuidar de Sofía». «¿Y si resulta ser una ciudadana ejemplar?», cuestionó Rafael, siempre pragmático. «No». «¿Lo es?», respondió Ignacio con certeza. «Sofía me ha contado suficiente sobre ella, y tengo razones para creer que malversó la indemnización que debía destinarse al cuidado de la niña». Los días siguientes transcurrieron en una tensa calma. Ignacio decidió no informar a Sofía sobre la aparición de su tía, protegiéndola de una preocupación que podría deshacer los frágiles cimientos de seguridad que habían construido juntos. En lugar de ello, intensificó sus momentos compartidos: visitas al Tibidabo, tardes de helado en la Barceloneta, sesiones de lectura bajo la pérgola del jardín. Durante una de estas tardes, mientras Sofía dormitaba junto a él, después de una intensa sesión de juegos, Ignacio recibió una llamada del doctor Ferrer. «Los últimos resultados son extraordinarios», anunció el médico, sin ocultar su asombro. «La respuesta al tratamiento supera todas nuestras expectativas. Ignacio, no quiero generar falsas esperanzas, pero si esta tendencia continúa...». Por primera vez desde su diagnóstico, Ignacio permitió que la esperanza floreciera en su interior. La posibilidad de no solo ganar meses, sino años. Años para ver crecer a Sofía, para protegerla, para ser el padre que nunca pensó que sería, se presentaba ante él como un horizonte inesperado. Sin embargo, esta renovada esperanza se vio ensombrecida por la amenaza de Carmen Vidal. Mientras el tratamiento continuaba fortaleciendo su cuerpo, Ignacio dedicaba sus energías a prepararse para lo que intuía sería una batalla legal sin cuartel. «Tenemos que actuar con extrema cautela», advirtió Rafael durante una reunión en el despacho de Ignacio. «Carmen tiene la ley de su lado como tutora legal designada. Necesitamos pruebas irrefutables de negligencia o maltrato para revertir esa situación». «Las conseguiremos», afirmó Ignacio con la determinación que lo había convertido en un magnate temido en las salas de juntas. «No permitiré que Sofía vuelva a ese infierno». Aquella noche, mientras observaba a la niña dormida, su rostro, sereno por primera vez, libre de las sombras del miedo que la acompañaban al principio, Ignacio hizo una promesa silenciosa. Lucharía contra la enfermedad que amenazaba su cuerpo y contra cualquiera que intentara arrebatarle a Sofía. Porque en apenas unos meses, aquella pequeña de grandes ojos y determinación inquebrantable se había convertido en lo único verdaderamente importante en su vida. Lo que Ignacio no podía prever era que el destino, siempre impredecible, estaba a punto de entregarle una carta inesperada en aquel juego donde el premio era el futuro de Sofía. Una carta oculta en los documentos del accidente laboral de Javier Sánchez, esperando ser descubierta por quien supiera buscar. El primer encuentro con Carmen Vidal ocurrió en las oficinas de Rafael Torres, un espacio neutro elegido deliberadamente para esta confrontación inicial. Ignacio, vestido con la elegancia sobria que lo caracterizaba en las negociaciones importantes, observó a la mujer que acababa de entrar, 40 y tantos años, cabello teñido de rubio, maquillaje excesivo y una actitud que oscilaba entre la agresividad y un fingido dolor maternal que resultaba casi grotesco. «Quiero ver a mi sobrina ahora mismo», exigió Carmen apenas tomó asiento, sin molestarse en saludar. «No tienen derecho a retenerla». Rafael, con la calma que lo caracterizaba, intervino antes de que Ignacio pudiera responder.
Señora Vidal, como le expliqué por teléfono, estamos aquí para discutir la situación de Sofía de manera civilizada. El señor Mendoza ha cuidado de la niña durante los últimos meses, proporcionándole estabilidad, educación y atención médica. «¿La secuestró?», exclamó Carmen, elevando deliberadamente la voz. «Me la arrebató cuando yo estaba pasando por un momento difícil. Sofía es mi familia, mi sangre». Ignacio, que hasta entonces había mantenido un silencio calculado, finalmente habló. «¿Un momento difícil que duró meses?». Sofía estaba viviendo prácticamente en la calle cuando la encontré. Desnutrida, sin escolarizar, con señales evidentes, toda negligencia. Carmen entrecerró los ojos, su expresión endureciéndose. «No sabe nada sobre nosotras. Sofía siempre ha sido una niña problemática, mentirosa, se escapaba constantemente. Yo hice todo lo posible, incluyendo gastarla». «¿Indemnización por la muerte de su padre en alcohol?», preguntó Ignacio con una frialdad que enmascaraba su furia. El rostro de Carmen palideció momentáneamente antes de recuperar su postura defensiva. «Ese dinero era para ambas, para reconstruir nuestras vidas. No tiene derecho a juzgarme». La reunión continuó en ese tono durante casi una hora. Acusaciones, negaciones, amenazas veladas. Carmen alternaba entre lágrimas melodramáticas y arrebatos de ira, mientras Rafael documentaba meticulosamente cada inconsistencia en su relato. Al salir del despacho, ya en la privacidad de su coche, Ignacio se permitió expresar la preocupación que había contenido. «Es peor de lo que imaginaba», confesó a Rafael. «No se trata solo de negligencia. Hay algo más oscuro en esa mujer». «Lo sé», respondió el abogado revisando sus notas. «Sus reacciones no cuadran. Mencionó detalles sobre Sofía que una tía preocupada debería conocer, como alergias o preferencias. Y hay algo en su insistencia que va más allá del vínculo familiar. El dinero», afirmó Ignacio con certeza. «Debe estar en una situación desesperada y ve a Sofía como su boleto de salida». «O algo peor», añadió Rafael en voz baja. «Miguel sigue investigando. Pronto tendremos el cuadro completo». Esa tarde, al regresar a casa, Ignacio encontró a Sofía jugando en el jardín con Dolores. La escena doméstica, tan normal y serena, contrastaba dolorosamente con la tormenta que se avecinaba. ¿Cómo explicarle a una niña que finalmente comenzaba a sentirse segura que su pasado amenazaba con reclamarla? Durante la cena, observó cada gesto de Sofía, cada sonrisa, cada pequeño hábito que había desarrollado en estos meses juntos, la manera en que organizaba los guisantes a un lado del plato antes de comerlos, como siempre dejaba un trozo de pan para el final, su forma de sostener el vaso con ambas manos aunque ya no lo necesitara. «¿Pasa algo?», preguntó Sofía repentinamente, sorprendiéndolo en su contemplación. «¿Por qué lo preguntas?», respondió Ignacio, intentando sonar casual. «Me miras diferente, como si tuvieras miedo». La perspicacia de la niña nunca dejaba de asombrarlo. Sofía había desarrollado una sensibilidad aguda para detectar cambios sutiles en las personas, una habilidad nacida de la necesidad de anticipar peligros en su vida anterior. «Sofía», comenzó Ignacio, decidiendo que la honestidad era la única opción, «hay algo que debo contarte. Tu tía Carmen ha aparecido, dice que quiere que vuelvas con ella». El tenedor que Sofía sostenía cayó sobre el plato con un estrépito que pareció resonar en toda la estancia. Su rostro, normalmente expresivo, se volvió una máscara de pánico contenido. «No», dijo simplemente, su voz apenas audible. «No, puedo volver con ella». «No volverás», aseguró Ignacio con firmeza, extendiendo su mano sobre la mesa para tomar la de Sofía. «Te lo prometo, pero necesito que me cuentes todo sobre ella, sobre cómo era vivir allí, cosas que quizás no me has dicho antes». Los siguientes minutos fueron devastadores. Con frases entrecortadas y mirada baja, Sofía comenzó a revelar detalles de su vida con Carmen, los hombres desconocidos que frecuentaban el apartamento, las noches encerrada en un armario mientras su tía trabajaba, los días enteros sin
Comida cuando Carmen desaparecía en sus juergas alcohólicas. Una vez, susurró Sofía, tan bajo que Ignacio tuvo que inclinarse para escucharla. Trató de llevarme con un hombre que quería tomarme fotos. Dijo que me darían dulces y juguetes. Escapé y me escondí 2 días en el parque. Cuando volví, me golpeó tan fuerte que no pude ir a la escuela por una semana. Ignacio sintió una náusea que nada tenía que ver con su enfermedad. La idea de lo que podría haber ocurrido, de los peligros a los que Sofía había estado expuesta, lo llenó de un horror que apenas podía contener. Nunca más prometió, arrodillándose junto a la silla de Sofía y abrazándola con cuidado. Nunca más pasarás por algo así. Lucharemos juntos, ¿de acuerdo? Esa noche, después de asegurarse de que Sofía dormía, con la luz de la mesita encendida, como siempre, desde aquella primera noche, Ignacio llamó a Miguel Ortega. «Necesito que investigues algo específico», instruyó. «Cualquier conexión de Carmen Vidal con redes de explotación infantil o pornografía. Lo que Sofía me ha contado». No pudo terminar la frase, la rabia anudándose en su garganta. «Entiendo», respondió Miguel gravemente. «Ya tengo algunos hilos de los que tirar en esa dirección. Te informaré mañana mismo». Los días siguientes transcurrieron en una extraña dualidad. Por las mañanas, Ignacio mantenía la rutina establecida. Desayuno con Sofía, llevarla al colegio, recogerla, por la tarde ayudarla con los deberes. Creaba para ella un espacio de normalidad, protegido de las amenazas que se cernían sobre ambos. Por las noches, cuando Sofía dormía, se sumergía en reuniones con Rafael y Miguel, analizando estrategias legales, revisando la información que iba surgiendo sobre Carmen Vidal, preparándose para una batalla que sabía sería brutal. A mediados de septiembre, Miguel apareció en la mansión pasada la medianoche con una expresión que Ignacio nunca había visto en el normalmente imperturbable investigador. «He encontrado algo», anunció depositando una carpeta sobre el escritorio. «Algo grande». La investigación había revelado conexiones inquietantes. Carmen Vidal no solo había malgastado la indemnización en alcohol y drogas. Existían indicios de que había intentado vender a Sofía al menos en 2 ocasiones a individuos vinculados con una red de pornografía infantil que operaba entre Barcelona y Valencia. «Está todo documentado», explicó Miguel. «Transferencias bancarias, mensajes de texto, testimonios de vecinos, y esto...» Miguel extrajo de la carpeta una serie de fotografías. Carmen saliendo de un hotel de mala muerte con un hombre identificado como Enrique Molina, un conocido intermediario, en redes de explotación infantil que había conseguido eludir condenas previas. «Las fechas coinciden con los episodios que Sofía describió», señaló Miguel, «cuando intentó llevarla con un hombre para tomarle fotos». Ignacio observó las imágenes con una mezcla de horror y determinación renovada. «Esto es suficiente para que pierda cualquier derecho sobre Sofía, ¿verdad?» «Más que suficiente», confirmó Rafael, que había permanecido en silencio hasta entonces. «Con esto no solo perderá la custodia, sino que probablemente enfrentará cargos criminales». Aquella noche, mientras Miguel y Rafael se marchaban con el plan de acción trazado, Ignacio se permitió un momento de debilidad. El estrés de las últimas semanas, combinado con los efectos del tratamiento, lo había dejado exhausto física y emocionalmente. Sentado en su despacho, con la cabeza entre las manos, no advirtió la pequeña figura que se deslizó silenciosamente en la habitación. «¿Te duele?», preguntó Sofía sobresaltándolo. Ignacio levantó la mirada encontrándose con los ojos preocupados de la niña. Vestida con su pijama de estrellas, descalza sobre la alfombra persa, parecía tan vulnerable y a la vez tan fuerte. «Un poco», admitió Ignacio, incapaz de mentirle completamente. «Pero pasará». Sofía se acercó, estudiando su rostro con esa intensidad que la caracterizaba. «Estás enfermo, ¿verdad? No solo cansado». La pregunta quedó suspendida entre ambos. Ignacio había planeado protegerla de esta verdad hasta que la situación con Carmen estuviera resuelta, no queriendo añadir más preocupaciones a la niña, pero en ese momento
bajo la mirada directa de Sofía, comprendió que subestimarla era una forma de fallarle. Sí, respondió finalmente. Estoy enfermo, pero estoy recibiendo tratamiento y los médicos dicen que estoy mejorando. Sofía asintió lentamente, procesando la información. Luego, con la naturalidad desconcertante que a veces mostraba, se acercó y apoyó su pequeña mano sobre la de Ignacio. «Te pondrás bien», afirmó con una certeza que no admitía dudas, «porque ahora somos familia, y las familias se cuidan mutuamente». En ese momento, con la mano de Sofía sobre la suya, Ignacio sintió una claridad absoluta. No importaba qué obstáculos debieran enfrentar. La enfermedad, Carmen Vidal, el sistema legal, lucharían juntos, porque lo que habían construido en estos meses no era simplemente un arreglo de conveniencia o una relación transitoria. Era un vínculo profundo, transformador, sanador. Era, en la definición más pura y esencial, una familia. El Palacio de Justicia de Barcelona, con su imponente fachada neoclásica, nunca había parecido tan intimidante para Ignacio como aquella mañana de octubre. A su lado, Rafael repasaba documentos con expresión concentrada, mientras Sofía esperaba en otra sala bajo la protección de una trabajadora social y la siempre fiel Dolores. La audiencia preliminar para determinar la custodia temporal de la niña estaba a punto de comenzar. «Recuerda», instruyó Rafael en voz baja, «mantenerte calmado es crucial. Carmen intentará provocarte, hacerte parecer inestable o peligroso. No caigas en su juego». Ignacio asintió ajustando su corbata. Se sentía extrañamente tranquilo, como solía ocurrirle antes de negociaciones decisivas. La puerta de la sala se abrió y Carmen Vidal entró acompañada de su abogado, un hombre de aspecto cansado que parecía más resignado que combativo. El juez, Martín Escribano, un hombre de unos 60 años con expresión severa pero justa, presidía la sesión. Tras las formalidades iniciales, comenzaron las exposiciones. El abogado de Carmen presentó su argumento. Sofía era legalmente su pupila. Había sido secuestrada por Ignacio Mendoza, un empresario poderoso que utilizaba su influencia para manipular a una niña vulnerable. «Mi clienta ha sufrido enormemente durante estos meses», declaró el abogado. «Una madre destrozada buscando desesperadamente a su sobrina». Cuando fue el turno de Rafael, su enfoque fue metódico y devastador. Presentó documentación sobre la situación en que Ignacio había encontrado a Sofía. Informes médicos detallando signos de desnutrición y negligencia. Testimonio del director de la antigua escuela sobre su prolongado absentismo. Fotografías del lugar donde supuestamente vivía con Carmen, un apartamento insalubre en el Raval. Y finalmente, los extractos bancarios mostrando cómo la indemnización, destinada al cuidado de Sofía, había sido dilapidada en meses. «Su señoría», concluyó Rafael, «no estamos ante un caso de secuestro, sino de rescate. El señor Mendoza encontró a una niña abandonada y en lugar de simplemente entregarla a servicios sociales, le ofreció un hogar estable, educación de calidad y el cuidado que todo niño merece». El juez escuchaba atentamente, tomando notas ocasionales. Su mirada se posaba alternativamente en Carmen, que oscilaba entre sollozos teatrales y gestos de indignación, y en Ignacio, que mantenía una compostura serena pero determinada. «Señor Mendoza», dijo finalmente el juez, «usted es un hombre soltero sin experiencia previa en la crianza de niños. ¿Qué lo motiva a asumir la responsabilidad de una menor?». La pregunta, aunque esperada, golpeó a Ignacio en un lugar vulnerable. ¿Cómo explicar la transformación que había experimentado desde aquel primer encuentro con Sofía? ¿Cómo articular que aquella niña había dado propósito a unos días que creía perdidos, que le había enseñado sobre conexión humana más que décadas de éxito empresarial? «Su señoría», comenzó eligiendo cuidadosamente sus palabras, «conocí a Sofía en un momento crucial de mi vida. Verla, abandonada y asustada pero con una determinación inquebrantable, me hizo cuestionar qué había hecho realmente con mis años en este mundo.
Tengo recursos, estabilidad, capacidad para ofrecerle un futuro, pero lo más importante es que Sofía y yo hemos formado un vínculo basado en el respeto mutuo y el cariño genuino. No pretendo sustituir a sus padres biológicos, pero sí ofrecerle lo que ellos querrían para ella: seguridad, educación y un hogar donde sea valorada por quien es. El juez asintió, su expresión inescrutable. Veo que ha solicitado no solo la custodia temporal, sino iniciar un proceso de adopción. ¿Es consciente de lo que eso implica a largo plazo? Completamente, respondió Ignacio. Sofía no es un capricho temporal ni un proyecto de caridad. Es una persona extraordinaria, a quien quiero dar un hogar permanente, si ella así lo desea. La audiencia continuó con el testimonio de los expertos, psicólogos que habían evaluado a Sofía, trabajadores sociales que habían visitado tanto la mansión de Ignacio como el apartamento de Carmen, profesores de la nueva escuela de la niña. Todos coincidían. Sofía mostraba signos de un pasado traumático, pero estaba floreciendo en su nuevo entorno. Cuando llegó el momento de las pruebas presentadas por Miguel Ortega, el ambiente en la sala cambió drásticamente. Las fotografías de Carmen con traficantes conocidos, los mensajes incriminatorios, las transferencias bancarias sospechosas, todo apuntaba a un patrón oscuro que iba mucho más allá de la simple negligencia. «¡Mentiras!», gritó Carmen, poniéndose de pie abruptamente. «Todo esto es una fabricación. Ese hombre compró testigos, falsificó pruebas, tiene el dinero para hacerlo». El juez golpeó con su mazo, exigiendo orden. El abogado de Carmen, visiblemente incómodo, intentaba calmarla mientras solicitaba un receso. La situación parecía a punto de descontrolarse cuando la puerta de la sala se abrió y un hombre entró apresuradamente, entregando un sobre a Rafael. «Susiu». «Señoría», dijo el abogado tras examinar brevemente el contenido. «Acaba de llegar información crucial para este caso. Solicitamos permiso para presentarla inmediatamente». Tras la aprobación del juez, Rafael desplegó los nuevos documentos. Un pendrive recuperado de la antigua residencia de Javier Sánchez, el padre de Sofía, que contenía una carta dirigida a su hija y un testamento nunca ejecutado. Este pendrive fue encontrado por los compañeros de trabajo del señor Sánchez entre sus pertenencias personales y entregado a la policía como parte de la investigación en curso sobre las actividades de la señora Vidal, explicó Rafael. Contiene documentos que el señor Sánchez preparó cuando su salud comenzó a deteriorarse meses antes del accidente. El juez autorizó la lectura de la carta. Rafael comenzó con voz clara. «Mi querida Sofía, si estás leyendo esto significa que ya no estoy contigo físicamente. Sé que eres demasiado pequeña para entender completamente lo que esto significa, pero quiero que sepas que mi amor por ti trasciende cualquier separación. Los médicos dicen que mi corazón está fallando, y aunque lucho cada día por quedarme contigo más tiempo, debo prepararnos para lo que pueda ocurrir. Tu madre nos dejó hace tiempo, pero no por falta de amor hacia ti. Su mente enfermó de una manera que no pudo controlar, y tuvo que marcharse para no hacernos daño. Nunca dudes que fuiste amada desde el primer momento. Mi mayor preocupación es tu futuro. He designado a mi hermana Carmen como tu tutora legal, porque es la única familia que nos queda, pero tengo dudas. Carmen tiene sus propios demonios y temo que no siempre pueda ponerte en primer lugar. Por eso he tomado otras precauciones. He estado trabajando en la construcción del nuevo complejo residencial Mendoza en Poblenou. Mi jefe, el señor Ignacio Mendoza, aunque no lo conozco personalmente, tiene reputación de ser un hombre justo. He dejado instrucciones con mi supervisor para que, si algo me ocurre, entreguen una carta al señor Mendoza explicando nuestra situación. No puedo exigirle nada, pero espero que su empresa cuide que recibas lo necesario para tu bienestar. Sofía, mi pequeña estrella, crece fuerte y bondadosa. Busca siempre la belleza en el mundo, incluso en los lugares oscuros. Y si algún día encuentras a alguien que te mire como yo te miro, con amor incondicional y asombro ante la persona maravillosa que eres, sabrás que has encontrado un hogar verdadero. Te ama eternamente,
papá. Un silencio absoluto se apoderó de la sala cuando Rafael terminó de leer. El juez, visiblemente conmovido, se quitó las gafas y las limpió lentamente antes de volver a colocárselas. ¿Existe la carta mencionada dirigida al señor Mendoza?, preguntó finalmente. No, su señoría, respondió Rafael. Por razones que desconocemos, esa carta nunca llegó a manos del señor Mendoza. Sin embargo, el destino, o quizás algo más profundo, hizo que él y Sofía se encontraran de todas formas. El juez asintió pensativo. Este tribunal tomará un receso de 30 minutos. A su regreso emitiré mi decisión preliminar sobre la custodia. Durante el receso, Ignacio permaneció sentado en un banco del pasillo, abrumado por la revelación. La carta de Javier Sánchez había tocado algo profundo en él. La confianza ciega de un padre que, sin conocerlo personalmente, había visto en él una figura de potencial protección para su hija. Una confianza que, por azares del destino, había terminado materializándose de forma inesperada. Señor Mendoza. La voz lo sacó de sus pensamientos. Frente a él estaba una mujer de mediana edad con expresión amable pero profesional. Soy Elena Martí, la trabajadora social asignada a Sofía. Ella ha solicitado verlo antes de regresar a la sala. Ignacio siguió a la mujer hasta una pequeña habitación donde Sofía esperaba acompañada por Dolores. Al verlo, la niña corrió hacia él, abrazándolo con una fuerza sorprendente para su pequeño cuerpo. ¿Es verdad?, preguntó Sofía, mirándolo con ojos brillantes. ¿La carta de papá? Sí, respondió Ignacio, arrodillándose para quedar a su altura. Tu padre escribió esas palabras para ti, Sofía. Te quería muchísimo. Y me encontraste, dijo ella, no como una pregunta, sino como una constatación. Como él quería. Ignacio asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. En ese momento, abrazando a Sofía bajo la mirada atenta de la trabajadora social, comprendió que algunas conexiones trascendían la lógica y las probabilidades. Algunas personas estaban destinadas a encontrarse, a formar familias que no venían, definidas por la sangre sino por el corazón. Cuando regresaron a la sala, el juez escribano ya ocupaba su lugar. Su expresión era serena pero firme cuando comenzó a hablar. Este tribunal ha evaluado exhaustivamente las circunstancias que rodean el caso de la menor Sofía Sánchez. Basándome en las pruebas presentadas, los informes profesionales y, lo más importante, el bienestar demostrable de la niña, dictamino lo siguiente. Se concede la custodia temporal de Sofía Sánchez al señor Ignacio Mendoza por un periodo inicial de 6 meses durante el cual se completará el proceso de evaluación para la adopción permanente. Un murmullo recorrió la sala, rápidamente silenciado por el mazo del juez. Adicionalmente, continuó, dadas las graves acusaciones presentadas contra la señora Carmen Vidal, ordeno una investigación criminal completa sobre sus actividades. Mientras tanto, se le prohíbe cualquier contacto no supervisado con la menor. Carmen, que había permanecido inusualmente silenciosa desde la lectura de la carta, se levantó de golpe. «Esto no ha terminado», gritó señalando a Ignacio. «Te arrepentirás de haberte metido en mi camino». Dos guardias se acercaron inmediatamente, escoltándola fuera de la sala, mientras su abogado, con expresión de derrota, recogía sus documentos apresuradamente. Cuando la sala comenzó a vaciarse, el juez escribano hizo un gesto a Ignacio para que se acercara. «Señor Mendoza», dijo en voz baja, «he visto muchos casos de custodia en mis años de carrera. Rara vez encuentro una conexión tan genuina como la que existe entre usted y Sofía. Cuídela bien». «Lo haré, su señoría», prometió Ignacio. «Es lo más importante en mi vida». Al salir del Palacio de Justicia, con Sofía firmemente tomada, de su mano, Ignacio sintió una extraña mezcla de alivio y resolución. Habían ganado la primera batalla, pero el camino hacia la adopción definitiva aún sería largo. Sin embargo, por primera vez desde su diagnóstico, el futuro no le parecía un horizonte limitado y oscuro, sino un lienzo lleno de posibilidades luminosas. «¿Podemos ir por helado?», preguntó Sofía,
saltando ligeramente mientras caminaban hacia el coche donde esperaba el chofer. «Por supuesto», respondió Ignacio sonriendo ante la normalidad de la petición. «Hoy podemos celebrar con todo el helado que quieras». Y mientras se alejaban del imponente edificio judicial, Ignacio tuvo la certeza de que, sin importar los desafíos que aún les esperaban, habían encontrado algo que ninguna enfermedad, ninguna batalla legal podría arrebatarles. Habían encontrado el uno en el otro un hogar. La primavera barcelonesa desplegaba su esplendor sobre los jardines de la mansión Mendoza. Los rosales, cuidadosamente podados durante el invierno, exhibían ahora sus primeros capullos, y la bugambilla trepaba vigorosa por la pérgola donde Ignacio y Sofía compartían desayunos soleados cada mañana. Habían pasado 6 meses desde la audiencia preliminar, 6 meses de profundas transformaciones para ambos. El despacho de Ignacio, antes santuario de soledad y trabajo, se había convertido en un espacio compartido. Un escritorio pequeño junto al suyo albergaba ahora los cuadernos y libros de Sofía, quien a menudo hacía sus deberes mientras él atendía asuntos de la empresa, cada vez menos absorbentes en su nueva escala de prioridades. «Papá», llamó Sofía aquella mañana, levantando la mirada de su libro de ciencias. La palabra, usada por primera vez hace apenas unas semanas, aún provocaba en Ignacio una oleada de emoción. «¿Crees que podríamos visitar el observatorio este fin de semana? Estamos estudiando las constelaciones. Y quiero ver un telescopio de verdad». «Por supuesto», respondió Ignacio, observando con orgullo cómo la niña había desarrollado una pasión por la astronomía. «Podríamos subir al Tibidabo el sábado, cenar allí y luego ir al observatorio». La sonrisa de Sofía iluminó la estancia de una manera que ninguna lámpara de diseño jamás podría igualar. A sus 9 años recién cumplidos, conservaba esa mezcla peculiar de sabiduría prematura y entusiasmo infantil que la hacía única. Las sombras de su pasado no habían desaparecido completamente. Ocasionalmente, todavía despertaba con pesadillas o guardaba comida en su habitación por instinto, pero cada día esas heridas cicatrizaban un poco más. El proceso de adopción avanzaba favorablemente. Las visitas periódicas de trabajadores sociales, inicialmente tensas, se habían convertido en encuentros casi amistosos. Elena Martí, la trabajadora social asignada a su caso, había comentado en su última visita lo extraordinario que resultaba presenciar una adaptación tan positiva. «Es como si hubieran estado destinados a ser familia», había observado mientras veía a Sofía mostrándole orgullosamente su colección de minerales, un hobby que Ignacio fomentaba con frecuentes visitas a museos de ciencias. No todo había sido sencillo, por supuesto. El tratamiento experimental de Ignacio, aunque prometedor, conllevaba efectos secundarios que a veces lo dejaban exhausto. En esos días era Sofía quien lo cuidaba a su manera, leyéndole en voz alta cuentos que antes él le leía a ella, preparándole, junto con Dolores, tés de hierbas, o simplemente acompañándolo en silencio, su presencia más sanadora que cualquier medicamento. Carmen Vidal había desaparecido del panorama, al menos temporalmente. La investigación criminal había revelado conexiones inquietantes con redes de trata de personas y, aunque el proceso judicial contra ella continuaba, se encontraba bajo arresto domiciliario y con prohibición absoluta de acercarse a Sofía. «Señor, el doctor Ferrer está al teléfono», anunció Dolores, asomándose discretamente al despacho. «Dice que tiene los resultados de las últimas pruebas». Ignacio sintió el familiar nudo de ansiedad. Cada revisión médica representaba una encrucijada, la posibilidad de mejoría o el regreso de la oscuridad. Sofía, percibiendo su tensión, se acercó y apretó su mano brevemente antes de salir del despacho con Dolores, otorgándole privacidad para la conversación. «Ignacio», comenzó el doctor Ferrer con un tono que no revelaba nada, «los resultados son sorprendentes. El tumor ha reducido su tamaño en un 60% desde el inicio del tratamiento. Los marcadores están prácticamente normalizados». La habitación pareció girar alrededor de Ignacio. «¿Qué significa exactamente, doctor?»,
Significa que estamos ante lo que podríamos considerar una remisión parcial, explicó el médico, permitiendo que un tono de entusiasmo tiñera su habitual neutralidad profesional. No puedo hablar de cura aún, sería irresponsable. Pero, si esta tendencia continúa, ¿cuánto tiempo?, interrumpió Ignacio, la pregunta que había dominado su existencia desde el diagnóstico inicial. Con estos resultados, y manteniendo el tratamiento actual, podríamos estar hablando de años. Ignacio, posiblemente muchos años. Cuando colgó el teléfono, Ignacio permaneció inmóvil, procesando la magnitud de aquellas palabras. Años, no meses. Años para ver crecer a Sofía, para acompañarla en su educación, para ser el padre que jamás pensó que sería. La puerta se abrió suavemente, y Sofía asomó la cabeza, sus ojos grandes, interrogantes, silenciosos. «Buenas noticias», dijo Ignacio, extendiendo los brazos hacia ella. «Muy buenas noticias». Aquella tarde, celebraron con una improvisada merienda en el jardín. Dolores preparó chocolate caliente y magdalenas caseras, e Ignacio abrió una botella de cava reservada para ocasiones especiales. Mientras Sofía corría persiguiendo mariposas entre los rosales, Ignacio compartió las noticias con Rafael y Miguel, quienes habían llegado apresuradamente tras su llamada. El juez escribano emitirá su fallo definitivo sobre la adopción la próxima semana, informó Rafael, alzando su copa en un brindis. Con los informes que tenemos y la situación actual de Carmen, no veo obstáculos. Sofía será oficialmente una Mendoza antes de que acabe el mes. Nunca imaginé que te vería así, comentó Miguel, observando cómo Ignacio seguía con mirada atenta cada movimiento de Sofía en el jardín. El temible Ignacio Mendoza, el negociador implacable, convertido en padre devoto. Yo tampoco lo imaginé, confesó Ignacio. Durante décadas creí que el éxito se medía en propiedades, en cifras bancarias. ¡Qué equivocado estaba! La celebración se extendió hasta el anochecer. Cuando Sofía finalmente se durmió, exhausta pero feliz, Ignacio se retiró a su despacho. Sobre su escritorio descansaba el manuscrito en el que había estado trabajando. Durante meses, de la soledad al amor, el relato de su transformación desde aquel diagnóstico devastador hasta el presente. No era un libro destinado a publicarse, sino un legado personal para Sofía, para que algún día, cuando fuera mayor, comprendiera el milagro que había representado en su vida. Añadió un nuevo capítulo esa noche, describiendo la llamada del Dr. Ferrer y la promesa de un futuro que antes parecía inalcanzable. Mientras escribía, reflexionó sobre el extraordinario camino que habían recorrido. ¿Había sido casualidad su encuentro con Sofía en aquella plaza del Raval? ¿O existía alguna fuerza más profunda, quizás la voluntad póstuma de Javier Sánchez guiándolos hacia un destino compartido? La mañana de la audiencia final para la adopción amaneció radiante. Sofía, vestida con un sencillo vestido azul que resaltaba el brillo de sus ojos, mostraba una mezcla de nerviosismo y emoción mientras Dolores trenzaba su cabello. «¿Y si el juez dice que no?», preguntó repentinamente, verbalizando el temor que había mantenido en silencio. «El juez no dirá que no», aseguró Ignacio arrodillándose frente a ella para ajustar el lazo de su vestido. «Pero incluso si ocurriera algún contratiempo, quiero que sepas algo importante. Tú ya eres mi hija. Un papel puede hacerlo oficial ante la ley, pero en mi corazón eres mi familia desde aquel primer día en la plaza». Sofía asintió, sus ojos brillantes. «Y tú eres mi papá, no como el que me tuvo primero, pero igual de importante». «Ambos somos tus padres», corrigió Ignacio con suavidad. «Javier te amaba profundamente, Sofía. Nunca quiero reemplazarlo en tu memoria». La audiencia en el juzgado transcurrió con una solemnidad cálida. El juez escribano, que había seguido personalmente el caso con especial interés, revisó los informes finales, el progreso académico excepcional de Sofía, los informes psicológicos que documentaban su adaptación positiva, las evaluaciones del hogar que destacaban el ambiente seguro y enriquecedor que Ignacio había creado para ella.
Este tribunal ha considerado exhaustivamente todos los aspectos de este caso, declaró finalmente el juez. Basándome en la evidencia presentada y, lo más importante, en el bienestar demostrado de la menor, declaro aprobada la adopción plena de Sofía Sánchez por parte de Ignacio Mendoza. El golpe del mazo resonó en la sala, pero Ignacio apenas lo escuchó. Su atención estaba completamente centrada en Sofía, cuyos ojos se habían llenado de lágrimas mientras una sonrisa radiante iluminaba su rostro. Sofía Sánchez Mendoza, añadió el juez con una sonrisa poco habitual en su rostro normalmente austero. Un nombre que honra tanto tu pasado como tu futuro. Al salir del juzgado, bajo el luminoso cielo primaveral de Barcelona, Ignacio experimentó una sensación de plenitud que jamás había conocido en sus décadas de éxitos empresariales. Con Sofía saltando alegremente a su lado, recorrieron la Rambla hasta llegar al puerto, donde habían reservado mesa en un restaurante frente al mar para celebrar con Rafael, Miguel, Dolores y algunos profesores de Sofía que se habían convertido en aliados importantes durante el proceso. ¿Sabes? ¿Qué día es hoy?, me preguntó Sofía mientras caminaban por el paseo marítimo. El día de nuestra familia oficial, respondió Ignacio, suponiendo que se refería a la adopción finalizada. No solo eso, corrigió ella con ese tono ligeramente pedagógico que usaba cuando sentía que sabía algo importante. Hoy hace exactamente un año que nos encontramos en la Plaza del Raval. Ignacio se detuvo, sorprendido. Sofía había estado contando los días, guardando en su memoria la fecha exacta de aquel encuentro que había cambiado ambas vidas. «Tienes razón», reconoció conmovido por la precisión de su recuerdo. «Deberíamos celebrar este aniversario cada año, ¿no crees?» «Como un cumpleaños extra», asintió Sofía entusiasmada. «El cumpleaños de nuestra familia». La celebración se extendió hasta el atardecer, con risas, brindis y planes para el futuro. Sofía, rodeada de adultos que la querían y respetaban, florecía visiblemente. Ya no era la niña asustada y desconfiada de un año atrás, sino una pequeña segura de sí misma, curiosa y profundamente amada. Esa noche, después de acostar a Sofía, Ignacio regresó a su despacho para añadir un epílogo a su manuscrito. Mientras escribía sobre la audiencia final, sobre el momento en que el juez había pronunciado el nuevo nombre completo de Sofía, reflexionó sobre el extraordinario viaje que habían compartido. Un año atrás, había recibido un diagnóstico que parecía sentenciarlo a una muerte solitaria y prematura. Hoy, no solo su salud había mejorado significativamente, sino que había descubierto una dimensión de la vida que ni siquiera sabía que anhelaba. El imperio empresarial que había construido seguía ahí, pero ya no definía su identidad ni representaba su logro más valioso. Su verdadero legado no estaba en edificios o cuentas bancarias, sino en la pequeña que dormía bajo su techo, en los sueños que ahora compartían, en la familia que habían formado contra todo pronóstico. Una familia nacida no de la obligación o la biología, sino de la elección consciente, del amor que trasciende lazos sanguíneos. Al terminar de escribir, Ignacio tituló el epílogo «El verdadero milagro», porque más allá de la remisión médica inesperada, más allá de las batallas legales ganadas, el auténtico milagro había sido encontrar el amor paternal cuando menos lo buscaba y recibir a cambio el amor incondicional de una niña que había transformado su soledad en propósito. La mansión Mendoza, antes silenciosa y vacía, ahora rebosaba de vida. Las paredes que durante décadas solo habían presenciado negociaciones y decisiones empresariales, ahora resonaban con risas infantiles, con preguntas curiosas sobre el universo, con planes para vacaciones familiares y proyectos compartidos. En el jardín, donde antes solo crecían plantas perfectamente mantenidas por jardineros profesionales, ahora florecía también un pequeño huerto caótico y vibrante, plantado por las manos pequeñas de Sofía bajo la mirada paciente de Ignacio. Un símbolo perfecto de cómo el amor, cuando encuentra terreno fértil,
puede transformar incluso los espacios más ordenados y solitarios en lugares de crecimiento impredecible y hermoso. La adopción oficial de Sofía marcaba no el final de un camino, sino el verdadero comienzo de una aventura compartida. Una aventura que ninguno de los dos había planeado, pero que ambos habían elegido con cada decisión, con cada momento de confianza renovada, con cada día vivido plenamente juntos. Porque al final, como Sofía había dicho con esa sabiduría que a veces solo poseen los niños, lo que habían creado era más que un arreglo legal, más que una solución a sus respectivas soledades. Era una familia, no definida por la sangre ni por los apellidos, sino por la decisión diaria de caminar juntos, de apoyarse mutuamente, de construir un hogar donde antes solo había espacios vacíos. De las cenizas al amor, escribió Ignacio como frase final de su manuscrito, porque eso había sido su viaje, un renacimiento desde el momento más oscuro de su vida hasta la luz inesperada que Sofía había traído consigo. Un viaje que le había enseñado que incluso cuando creemos que todo está perdido, el universo puede sorprendernos con encuentros que lo cambian todo. Y mientras cerraba el manuscrito, una profunda gratitud lo invadió. Gratitud hacia la vida, que le había dado esta segunda oportunidad, hacia Sofía por enseñarle el significado del amor incondicional, y hacia el destino, o quizás hacia Javier Sánchez desde algún lugar más allá, por guiarlos para que se encontraran aquella tarde en una pequeña plaza del Raval. Porque a veces las familias más verdaderas no son las que nacen, sino las que se encuentran. Ignacio y Sofía se habían encontrado justo cuando más se necesitaban, creando juntos algo hermoso y duradero, un hogar construido con los cimientos más sólidos que existen, los del amor elegido cada día. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Ignacio y Sofía los haya conmovido profundamente. Este relato sobre cómo el amor puede transformarnos cuando menos lo esperamos, nos recuerda que las segundas oportunidades existen y que las conexiones más significativas a veces surgen en los momentos más inesperados. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una colección especial con historias igualmente cautivadoras que exploran los lazos familiares no convencionales. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si esta narrativa tocó su corazón, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Cada semana traemos nuevas historias que celebran el poder transformador del amor en todas sus formas. Compartan en los comentarios si alguna vez han experimentado una conexión que cambió el rumbo de sus vidas. Los esperamos en nuestra próxima historia.